impartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Hermanos amados, estuvimos enfocándonos 3 puntitos el domingo en la mañana y todos los puntos del domingo en la noche, y vamos a seguir en esa línea. Con relación, hermanos amados, que sandalias nos hablan del Evangelio. Sandalias nos hablan del Evangelio. Y la verdad que dice: cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Quiere decir que si alguien no se calza correctamente el Evangelio, por lo tanto sus pies no van a ser hermosos. Es decir, no va a tener un caminar que agrade a Dios. Es lo que nosotros tenemos que rogar al Padre, que nos ayude a calzarnos bien las sandalias. Sobre todo en este tiempo final que estamos hablando hoy día. Estuve atendiendo una familia bien temprano en la mañana junto a mi esposa. Luego fui al colegio de mi hija, que estaba ella en proceso de matrícula, y tuve que hacer un rato de fila. Me encontré con un hermano en la iglesia que andaban en la misma. ¿Qué matriculan? Viene julio ya, que matricular para el próximo año. Tremendo, ¿ah? Eso. Si no, se queda sin matrícula. Qué terrible. Como es el sistema así. Bueno, el tema que está hablando ahí con el hermano, y luego de eso me llama una señorita, me dice: don Ron, le tengo un documento que le tengo que entregar. ¿Y dónde lo veo? Yo le dije: estoy ocupado, pero yo lo espero. Bueno, al final nos juntamos como media hora o una hora después que yo había salido, y cuando me entrega la carpeta me empieza a hablar, y cuando me empieza a hablar, ella, ¿verdad?, me tira una luz de algo, y ahí cuando me tira una luz de algo, yo entendí que tenía una necesidad. Entonces le empecé a hablar del Señor, y cuando le empiezo a hablar del Señor, me dice ella: yo hace 7 años dejé de congregarme porque tuve una situación puntual que me apartó del Señor. 7 años. Y yo le dije: ¿tienes hijos? Sí, tengo 2 hijos. Y íbamos con mis hijos. ¿Recibiste al Señor? Recibí al Señor. ¿Te bautizaste en agua? Sí, me bauticé en agua. ¿Y dejaste de asistir? Sí. No, te tienes que reconciliar. Y ahí empezamos a entregarle la palabra, le empecé a hablar acerca de la familia, de los hijos, todo lo demás. Cuento corto, el domingo va a venir ella con sus hijos, con su mamá. Así que yo le dije: ahí te voy a esperar. No, me dijo: ahí voy a estar y voy a ir porque necesito nuevamente tener ese contacto. Hay que andar con las sandalias bien puestas para que podemos discernir cuando hay una necesidad en algún lugar y saber que nosotros tenemos una respuesta de Dios en nuestra vida. Usted es la respuesta de Dios para la tierra. El Señor le entregó esa comisión y esa tarea de poder llevar ese mensaje de buenas noticias. Cuando hablamos de sandalias, entonces estamos hablando entonces de evangelio. Los pies nos hablan del caminar, las sandalias nos hablan directamente del evangelio, y el que está en el evangelio tiene buenas noticias alegres, buenas noticias de paz, publica salvación, declara que el Señor reina en Sion y tiene noticias de bien. Son características de aquel que tiene las sandalias bien puestas. El tema es que nosotros, ¿verdad?, ya abordamos algunas verdades del evangelio y pusimos, ¿verdad?, esas que las vimos el domingo en la mañana. El que está en el evangelio está apartado para Dios. Quien está en el evangelio sirve en el Espíritu de Jesucristo. Quien está en el evangelio no se puede avergonzar de Jesucristo. Son señales de alguien que tiene las sandalias bien puestas. Si alguien, hermanos amados, no entiende estos principios, lo más probable es que no tenga sandalias bien puestas. Y el domingo, ¿verdad?, en la noche seguimos adentrándonos en esta temática y exhortamos que en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, que el justo por la fe vivirá. Que aquel que está con las sandalias bien puestas tiene necesariamente que manifestar un camino de fe. Hermanos amados, el evangelio se tiene que manifestar un camino de fe. Tenemos que tener fe.
Tenemos que tener fe para orar, tenemos que tener fe para exhortar, tenemos que tener fe para servir, tenemos que tener fe para llevar nuestra casa, tenemos que tener fe para llevar nuestros hijos, tenemos que tener fe. La fe, hermanos amados, que Dios nos ha brindado es la fe que va a mover montañas si nosotros lo creemos y nos dejamos direccionar por ese camino en esta fe de acuerdo a este evangelio. Ok. Y también pasamos por ese versículo Romanos 2:16, que según el evangelio también nosotros debemos entender que vamos a dar cuenta. Hermanos amados, esa es una verdad que mucha gente no quiere tomarla, pero la Biblia dice donde se van a revelar los secretos de los hombres. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. No hay nada oculto que no vaya a ser revelado ante los ojos del Señor. Los caminos del hombre están delante del Señor revelados. No hay caminos ocultos. Por lo tanto, todos debemos entender que una verdad del evangelio es que todos nosotros, los hijos del Señor, que hayamos aceptado a Cristo, nacido de nuevo, bautizados por agua, que hayamos perseverado en una casa, nos hayamos discipulado, un día vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y a aquellos que no han aceptado al Señor, que no se han congregado, que no se han bautizado en agua, de acuerdo al evangelio que nosotros, ¿verdad?, creemos, practicamos y vivimos, según ese evangelio, la Biblia dice que en aquel tiempo se van a revelar esos secretos de los hombres en ese juicio, el tribunal del Padre del trono blanco. Pero de que va a haber, hermanos amados, un juicio, lo va a haber. Hoy, este domingo, estamos invitados al tribunal del Espíritu Santo, donde nuestra vida viene a ponerse también a cuenta delante del Señor y a poder absorber de la naturaleza divina en un porcentaje más, en un grado de avance más, ir recibiendo de esa sangre bendita y poderosa que no pasa, que no está en otra época, sino que está vigente. Bendito sea el Señor hasta el día de hoy. ¿Usted lo cree? Ok. Entonces también pasamos por ese versículo. Y de manera que me esforcé, ¿a qué? A predicar. Entonces, alguien que está en el evangelio debe esforzarse y debe esforzarse por predicar el evangelio de Jesucristo, sí o sí. No es, hermano amado, si quiere, si no quiere, si está bien, si no está bien. No, tiene que ser una verdad. Entonces hoy vamos a seguir en ese camino y esto nos lo hablamos el otro día. Primera de Corintios 4, versículo 15 dice: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio de ¿qué? Del evangelio. Entonces, una de las verdades del evangelio de Jesucristo es la paternidad. Entonces, hermanos amados, esta faceta es muy importante también ir entendiéndola e ir asimilándola. Hermanos amados, esa es una verdad del evangelio, hermanos amados, en la doctrina apostólica enseñada por Pablo apóstol, de que de acuerdo a este evangelio hay engendramientos, y los engendramientos se dan por medio de la enseñanza de este evangelio. Quiere decir, hermanos amados, que nosotros vamos a poder en nuestro peregrinar cristiano, vamos a tener maestros, vamos a tener enseñadores, vamos a tener tutores, vamos a tener profesores, vamos a tener pedagogos, vamos a tener predicadores, vamos a tener gente que nos va a ayudar, pero no se van a tener demasiados padres, porque el engendramiento doctrinal se da por una faceta paternal que te adhiere a una casa, y el diseño de una casa es que tiene que haber familia, y la palabra familia implica la etimología misma de ella, pater familia, un grupo de gente que participa del mismo alimento. Por lo tanto, usted viene a la casa de Dios, pero esta es su casa espiritual, y usted viene a comer la comida que le da su padre espiritual. Por eso que el pródigo dice: en la casa de mi padre, ahí yo tengo el pan que no estoy comiendo. Ahí está el pan. Entonces la casa paternal tiene que tener pan
para el sustento y para la alimentación de los hijos. Ahora bien, esta palabra yo la estuve buscando, reengendré. Esa palabra es la palabra griega genao, que significa procrear, propiamente del padre, por extensión de la madre. Por eso es que es importante que en el concepto de la paternidad, cuando se hablan vuestros padres, no se está haciendo solamente alusión a la faceta masculina. Cuando dicen ellos son mis padres, están asociando el padre y la madre. ¿Cuáles son tus papás? Entonces ahí no es que le estén poniendo una faceta masculina a la madre, sino que están haciendo, ¿verdad?, un direccionamiento acerca de cuáles son los que están al cuidado de ese. Entonces, cuando hablamos acá en esta definición, entonces la misma palabra reengendrar tiene que ver procrear propiamente del padre por extensión de la madre. Figurativamente, regenerar. Es un proceso de modificación genética. Engendrar, ocupa la palabra también dar a luz, nacer, nacimiento, concebir. Y esto es interesante porque esto no quiere decir, hermanos amados, que reengendrar sepa solamente saber versículos bíblicos. Porque fíjese que Timoteo era discípulo de un cristiano, era un discípulo de alguien. La escritura no dice que era cristiano, pero dice la Biblia que halló cierto discípulo llamado Timoteo. Ya era discípulo de alguien. Quiere decir que había alguien que le estaba instruyendo, le estaba formando, le estaba educando. Sin embargo, cuando llega Pablo, dice la Biblia que él lo reengendró y lo tomó como un hijo y se fueron clonando. Un hijo tiene que tener un olor de hijo, tiene que, por ejemplo, Pablo dijo de Timoteo, pero ya conocéis los méritos de él, que como a un hijo, a padre ha servido conmigo en el evangelio. Quiere decir que un hijo espiritual se preocupa por estar sirviendo al lado de su padre en el evangelio, en la tarea que estamos trabajando juntos. Y fíjese algo, es beneficioso para usted y es beneficioso para mí. El hecho de poder yo bendecirle como padre es una bendición para mí, pero el hecho de usted escuchar como hijo es una bendición para usted. Ambos nos beneficiamos de aquel diseño de Dios. Entonces, hermanos amados, las paternidades son necesarias para venir a restaurar los aspectos que las facetas biológicas no cubrieron. Son necesarias en nuestra vida. No es si a mí me gusta, si no me gusta, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Por eso le parté diciendo, son verdades del evangelio. Le estoy mostrando en la palabra que esta es una verdad. Yo os engendré por medio del evangelio. Quiere decir que el evangelio trae engendramientos y trae reengendramientos. Me dijo una hermana el otro día, mi hermana, voy a citarla porque no es nada negativo, ¿verdad? Mi hermana Rubí de aquí al lado me dice, pastor, yo fui a una iglesia en Colombia y yo creo haber aprendido, ¿verdad?, de Dios hasta cierto punto. Pero yo llegué aquí a Chile y aquí en mi casa, dijo, conocí al Señor, algo que nunca había yo conocido. Hoy día siento que tengo familia, tengo casa, algo que no tenía. Ni siquiera sabía lo que era. O sea, yo iba al templo, pero no tenía claro lo que era esto. El mismo caso del Seba, cristiano, Colombia, me dice. El mismo caso de Marcel, ¿verdad? Ecuatoriano, en La Serena, se vino para acá y dijo, pastor, ¿qué necesita? Bueno, para mí, ¿te acuerdas, Marcel? Le dije, sería ideal, a lo mejor que si estás allá, para cuidar la semilla que está sembrada en tu corazón, verle alguna forma de poder mandar algún mensajero que pudiera ir asistiendo, formando un discipulado, algo que se pudiera ir afirmando ahí. ¿Quién sabe? Más adelante se puede abrir una casa espiritual. Pero, ¿qué le gustaría a usted? Me dice él. A mí me gustaría que estuviera acá, sería más fácil. Pastor, no se preocupe, nosotros nos venimos para acá, porque lo que encontramos aquí no lo habíamos encontrado, no lo tenemos donde estábamos. Dejó el trabajo, dejó la casa, dejó todo y se vino, hermano. Entonces, una casa espiritual tiene que lograr
de alguna manera traer un proceso donde el evangelio se vaya compenetrando verdaderamente dentro de la vida de alguien, y donde en el campo apostólico, yo le estoy hablando, porque en el campo que no es apostólico, esta forma de doctrina no se asimila de la forma que nosotros la asimilamos. De hecho, hay cierto porcentaje del cuerpo de Cristo que no tiene este ángulo de revelación que tú tienes. Por lo tanto, aunque no tienen una doctrina a lo mejor mala, no es una doctrina completa. Entonces, es importante entender que la forma de doctrina en la cual nosotros fuimos entregados habla de que en el evangelio de Cristo hay un reengendramiento y engendramientos por medio del evangelio. Y si esa verdad existe en la Escritura, es una verdad que debe existir en nuestra vida. No puede quitarse. Quiere decir que alguien que quiere estar con las sandalias bien puestas debe aprender a reconocer autoridad sobre su vida. Tiene que aprender a reconocer, hermanos amados, esa faceta. Esta faceta es una faceta que se tiene que también ir manifestándose en su vida, pero usted también tiene que pedirle a Dios que le ayude. Porque no solamente va a bastar con que usted la sepa intelectualmente, si usted también tiene que orarla para que Dios vaya asentando esa verdad en su vida. Si no, usted puede pasar toda la vida pensando intelectualmente en esto y no se le va a activar nunca ese canal o ese conducto de bendiciones que se desatan por la faceta de la paternidad, porque eso es una bendición para todos nosotros. Ahora mire, Jesús nos advierte, ponga atención, que no debemos llamar padre a nadie en la tierra. Ese es un versículo que se malinterpreta, está en Mateo capítulo 23, verso 9, porque dice, no caleo a nadie en la tierra. Esa es la palabra que ocupa griega, caleo. Ahora, a nadie en la tierra. Sin embargo, ponga atención, estos son comentarios alusivos al escrito bíblico. Sin embargo, de todas maneras es cierto que los que conducen almas a Cristo son, en cierto sentido, padres. Para ellos, el apóstol Pablo, hermanos, enseña esta verdad. Y el apóstol Pablo fue su padre espiritual, puesto que le dio el evangelio y contribuyó a llevarlos a Cristo. Entonces, ahí también para mí hay otra faceta. El que te lleva a Cristo, el que te está llevando cada día más a Cristo, no es el que te está llevando a la denominación, no es el que te está llevando a una misión particular, no es el que te está llevando, hermanos amados, a solamente una faceta de congregarte meramente o potenciar algún ministerio en ti, sino aquel que te está llevando a Cristo. Entonces el apóstol Pablo fue su padre espiritual, pues lo estuvo en el evangelio contribuyendo para llevarlo a Cristo. Un pecador nace a la familia de Dios por el Espíritu y la palabra de Dios, pero Dios usa instrumentos humanos para atraer a los pecadores al evangelio. Y Gálatas 4, verso 19, así también lo refiere: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es una faceta, hermanos amados, importante en el evangelio para nosotros, para los que hemos abrazado esta forma de doctrina. Parto espiritual. Lo que hizo posible la iglesia, hermanos amados, de Corintios, fue que Pablo le llevó este camino y permitió que esta iglesia llamada Corinto pudiese ser abrazada por esta paternidad. Y luego venían otros encubiertamente que querían usurpar este lugar paternal que Pablo había forjado en sus hijos espirituales, y el apóstol Pablo les enseña a ellos. Pablo le pasó muchas veces esto, no tan solamente en Corinto, también le pasó en Galacia. De hecho, en Gálatas capítulo 4, usted si lo lee completamente, por tiempo no podemos leer cada uno de los versículos, pero si usted lo lee se va a dar cuenta que Pablo había formado hijos espirituales que habían participado con ellos en muchas facetas. Pero luego dice la Biblia que se metieron hombres también encubiertos en medio de ellos, que no les interesaban ellos como almas propiamente tal, sino que buscaban un interés por medio de ese lazo y querían arrebatarlos de esa paternidad de amor. Entonces eso es parte
del caminar del Evangelio. Entonces yo siempre he creído, y yo le dije a mi esposa, yo le digo siempre esto a los hermanos de novios o de casados, digo, la fuerza no hay cariño. ¿Se imagina que el esposo le tuviera que estar diciendo a su esposa, ¿me amas? ¿Me amas? Sí, pero ¿estás segura? Sí, sí, te amo, gordo, pero ¿segura? Porque yo quiero estar seguro que tú me amas. ¿Pero por qué me preguntan tanto? No te doy seguridad. No, es que yo quiero saber, ¿me amas? Sí, sí, te amo. Y al otro día, amor, sí, ¿me amas? No puede andar todos los días. Una esposa no puede andar convenciendo al esposo de que ese amor está. Como por ejemplo un hijo no le puede andar diciendo a su papá, papá, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? O sea, parte de la base que si es hijo, lo tienen que amar, pues es hijo. Y parte de la base también que usted le diga, tú eres mi padre, tú eres mi padre, tú eres mi padre, es que tú eres mi padre, es que tú tienes que ser mi padre. Pero hermanos amados, estamos hablando de este enfoque del medio que se da en un ambiente doctrinal por medio del Evangelio. Hay verdades tácitas que se tienen que dar y que son reveladas del Espíritu, que no se tienen que forzar, que no tienen que ser a la fuerza, hermanos amados, sino que tienen que ser nutridas, direccionadas y manifestadas espiritualmente. Pero cuando uno le cae ese tipo de revelación, adquiere otra sincronía de bendición. Y ese es el punto principal que yo miro aquí. Entonces, en este punto, una verdad del Evangelio en la doctrina apostólica para nosotros es la paternidad. Tiene que ser entendido. Ok. Voy a ir a otro versículo. Este es un poco más largo, pero es importante manifestarlo. Gálatas 1, versículo 6. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Para seguir un evangelio diferente. Hermanos amados, nosotros tenemos que darnos a la tarea de aprender las verdades del evangelio. Del carácter apostólico que está en la doctrina, tenemos que aprender los mandamientos del Padre, los mandamientos del Hijo, los mandamientos del Espíritu. Pero en el concepto de las sandalias debemos aprender las verdades de, hermanos, el Evangelio. Si nosotros no aprendemos verdades, no vamos a reconocer lo que sea falso. La única forma de que usted descubra lo que es falso es que usted haya visto algo primero verdadero de eso. Usted inmediatamente va a saber, esto no es verdadero. Si ustedes le van a ver, no sé, algún réplicas. Ahí yo estaba en Guatemala un día y pasó una persona afuera del hotel y dijo, así como de esos que son trabajadores bien honestos, ¿verdad? Aparecieron en la noche, amigo, gente esforzada que anda así. Ando con una réplica aquí, ando con una réplica. Y yo decía, cuando decían las réplicas, yo decía, no saben que nosotros somos chilenos, nosotros sí que conocimos la réplica. Entonces venía, ando con una réplica, y por ahí se amontonaban varias gente que estaba en el hotel y eran réplicas de billetera, de marcas bastante, ¿verdad?, caras, de relojes, réplicas de Rolex, réplicas de Omega, no sé qué otro reloj, pero tenía un asunto. Y me acuerdo que estaban ahí viéndolo y eran puras réplicas. Y cuando tú lo veías, el reloj o la billetera y todo, se veía igual como fuera un original. Sin embargo, el que no conoció un original inmediatamente se da cuenta que era falso. O sea, el que conoció un original inmediatamente se da cuenta que era. Pero el que no lo conocía podía llegar a comprarlo y tenerlo como si fuera normal. Ahora, la gente que sabía, habían algunos ahí que yo estaba escuchando que sí sabían. Oye, dijo, esta está buena esta réplica, pero le falta esto, le falta esto. Entonces yo escuchaba, este sabe lo que está viendo. Porque, hermanos amados, usted para descubrir una mentira necesariamente tiene que conocer la verdad. Y por eso nosotros tenemos como hijos del Señor que aprender de la verdad. La verdad es Cristo. La verdad es Jesucristo.
y la verdad nos hará libre. Hermanos amados, entonces debemos entender que nosotros no podemos alejarnos de la gracia de Cristo para poder seguir un evangelio diferente. Quiere decir que aquel que sigue un evangelio diferente es porque de la gracia de Cristo se ha apartado. Entonces, primer ejemplo, ¿será que alguien se puede apartar de la gracia de Cristo por la amargura? Claro, porque la amargura le deja, mirad que ninguno, ¿verdad? Le llena el corazón con amargura, se llena el corazón con amargura que le estorbe y que por ella muchos sean contaminados y deje de alcanzar gracia. Entonces la amargura nos puede ayudar a nosotros a llevar a alejarnos de la gracia y eso nos puede llevar a caer en las redes de un evangelio diferente, distinto al que había recibido. Ahora, verso 7. No que haya otro. Y aquí es interesante. Cuando hablamos de mero evangelio, escúcheme iglesia, cuando hablamos de mero evangelio, uno solo. Jesucristo es el camino. Y nadie va al Padre si no es por Él. Una verdad, una fe, un Dios, una esperanza, un bautismo, uno. No es que haya otro, ni hayan varios, uno. Eso le dice Pablo. ¿A quiénes? A los de Galacia. ¿Quién eran los de Galacia? Hijos espirituales que él había engendrado por la gracia de Cristo y los había introducido a este evangelio de verdad. Pero rápidamente Pablo en su tarea apostólica se avanzó a poder ir desarrollando la tarea apostólica en distintos lugares. Empezaron algunos a tergiversarle la doctrina. Por eso que el domingo en la noche nosotros vimos un versículo que estaba en el libro de Job que decía: lavé mis pies con leche. El caminar del evangelio tiene que ser suministrado con doctrina. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero sin doctrina se extravía, se pierde. Entonces tiene que haber un ángulo doctrinal que nos dé una dirección, que nos dé un camino por el cual caminar para poder discernir las cosas que se están hablando, las cosas que sean doctrinas de demonios, las cosas que sean doctrinas diabólicas, lo que esté fuera del marco escritural. Nosotros tenemos que conocer entonces la verdad. Por eso es importante el discipulado, por eso es importante congregarnos, por eso es importante leer la Biblia, porque es una condición de nobles escudriñar las escrituras. Usted tiene que leer la palabra, ni aunque yo se le esté diciendo de acá, usted también, aunque me ama y lo escuche. Por ahí algunos me contaron una vez, discipulado, ¿cuál es la doctrina de la iglesia? Todo lo que mi pastor diga. No puede ser esa su respuesta. ¿Cuál es la doctrina de la iglesia? Lo que está en la Biblia, que se enseña en la iglesia donde yo me congrego, pero no es la palabra mía. Porque mire, yo vengo de una escuela, hermanos amados, donde a veces decía, el hermano tanto dijo, pero era el versículo de la Biblia. ¿Por qué no dice? La Biblia dice. Entonces de repente se le da sin querer hasta un culto a los hombres. El apóstol dijo, el profeta dijo, el maestro dijo, pero lo que dijo, ¿está de acuerdo a la palabra? Sí. Entonces, ¿quién lo dijo primero? ¿Quién lo dijo primero? La palabra, pues hermano. Ahora, si de esa palabra se desprende una revelación, un rema, que el apóstol dijo, que el profeta, está bien aplicado. No, yo aprendí esta revelación de este versículo, o esta palabra rema de este versículo. Yo oí al apóstol que me dio luz con respecto, mi pastor me dio luz con respecto a esto que yo no lo entendía de la palabra. Es diferente el lenguaje. No que haya otro, y aquí está interesante el tema, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Tremendo, pervertir el evangelio de Cristo. Verso 8. Mas si aún nosotros, dice el apóstol Pablo, hermano,
o un ángel del cielo. Por ahí había un tal Moroni. Se me presentó un ángel y me mostró un evangelio diferente. Está aquí escrito, hermano. Os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea considerado maldito. Verso 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea que no puede haber una variante distinta a lo que está dentro del marco de la Escritura y el canon bíblico que nosotros tenemos y que el Señor nos dejó en el marco de la suma de tu palabra es verdad. 66 libros de la Biblia, 39 Antiguos Testamentarios, 27 Nuevos Testamentarios y las cartas verdad apostólica y los evangelios, hermanos amados, que quieren decir la introducción al nuevo pacto, los hechos de los apóstoles, la proclamación del nuevo pacto, las cartas apostólicas, la explicación del nuevo pacto y Apocalipsis, la consumación del nuevo pacto. Dentro de este marco que Dios nos dejó como su palabra, nosotros tenemos que ceñirnos a ella y caminar de acuerdo a la palabra. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, es necesario que ustedes escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella hallaréis. Van a encontrar en ella vida, administración, libertad, verdad. Y ellas, ¿quiénes? La Escritura, son las que dan testimonio de mí. Sé que la Escritura da testimonio de Cristo. Y cuando dice eso, no había libros de 66 libros, sino que habían escritos. No estaba el biblión, no estaba el conjunto de libros. Ahora bien, entonces Gálatas anuncia eso. Ponga atención a estos comentarios que yo saqué importantes. Los judaizantes eran los que, hermanos, querían estar ceñidos, ¿verdad?, a esta doctrina farisea apegada a la ley. Por eso que el apóstol Pablo le da mucha énfasis también en el libro de los Gálatas acerca de lo que tiene que ver con la ley y la gracia, porque habían cristianos que habían venido por la gracia a Cristo y otros le estaban metiendo nuevamente las obras de la ley por ahí entrecubiertas. Es triste, pero yo conocí hasta pastores que de repente, yo un día escuché a mi pastor que dijo esto: a mí me gusta el hebreo, me gusta estudiar el hebreo, me gusta aprender palabras en hebreo y palabras en griego, pero también cuando uno no tiene el corazón bien ubicado, después, hermano, no va a aparecer aquí con una kipá en la cabeza, pues, hermano. No va a aparecer un día, hermano, vamos hoy día a orar y aparezco con un incienso así. Vamos a cambiar el culto el día domingo, el día sábado, porque vamos a guardar el sabbat. De repente usted va a llegar un día entrando, usted aquí va a ver con una túnica larga hasta el piso, hermano, va a ver un cordero abierto ahí tirando humo para el cielo. No, ya se puso rara la cosa, por hermano. O sea, hay que entender cuál es el marco de la gracia y cuáles son las obras de la ley, guardando los días de reposo, guardando la luna, guardando las fiestas solemnes. Entonces tenemos que aprender que Dios nos sacó, hermano amado, de una cuna legalista apegada a la ley, para no volver a estar esclavos bajo la ley. ¿Fuiste salvo por la gracia o por las obras de la ley? Por la gracia a través de la fe. Entonces tenemos que vivir por medio de esa fe. Por eso es que el evangelio traduce una fe que nos lleva. Y Pablo lo exhorta de esta manera. La ley fue un ayo. La ley fue un tutor. La ley fue quien te direccionó a algo. Pero cuando se manifestó en ti la fe, entonces el tutor quedó ahí. Porque ahora ya se vino la revelación de Cristo. Eso lo explica el apóstol Pablo. Quiere decir que ya la ley vino y eso permitió que al cumplirla Cristo, hermanos amados, te fuera como un tutor para que al venir Él, Cristo, que es el autor y consumador de la fe, te asieras de Él, de Cristo. Qué lindo, hermanos amados, y qué lindo hablar esto hoy, que estamos, ¿verdad?, días de participar de esta linda Santa Cena. Cristo
es la esperanza de gloria, y a través de Cristo alcanzamos el perdón de nuestros pecados, y a través de su sangre somos redimidos, y a través de este evangelio bendito y glorioso alcanzamos salvación para nuestras almas. Los judaizantes que fascinaron a los gálatas, que lo menciona Pablo en el capítulo 3, versículo 1, ¿quién nos fascinó? Oh gálatas insensatos, ¿quién los embrujó? Dice una versión. Es decir, ¿quién les engañó los sentidos? Porque así como Adán con Eva fueron engañados por la astucia de la serpiente, así veo que vuestros sentidos están siendo desviados. Noté esto, lo dije yo he visto pastores que estaban hasta en la misión con nosotros de un día. No, ahora yo soy judaizante. Yo le decía, bien clarito, ¿are you crazy, man? Yo no entiendo eso. Pero eso es parte de desapegarse de Cristo. Hermanos amados, el secreto más importante para también mantenernos en la revelación es tener comunión. Diga conmigo, comunión. La comunión se construye diariamente. Tenemos que estar en las plantas del Señor. Señor, háblame. Señor, guíame. Señor, límpiame. Limpia mi mente, limpia mis ojos, limpia mi andar, mi caminar. Señor, por favor, ayúdame. Señor, ayúdame a no equivocarme. Vi un reportaje, ay, Señor bendito, un publicado del pastor David Ormachea. Joshua Harris, creo que se llamaba el escritor de muchos libros cristianos. Y dice él, he abandonado el cristianismo, ahora escribo un libro. Me he divorciado de mi esposa y ahora pido perdón a toda la comunidad LGTB+, y también a todos los que yo a través de mi mensaje los excluí y no fui inclusivo con ellos, les pido perdón. Mi análisis estaba mal. Él estaba apartándose de la doctrina. ¿Pero por qué? Si es salvo, quiere decir que su ruptura emocional trastocó su convicción y comenzó a irse por un camino por el trauma emocional de la situación que está viviendo, y comenzó a justificar, entre comillas, esa conducta, quitarle valor a las mismas enseñanzas que había entregado para que fuera un poquitito más pavimentado su error. Sí, le voy a decir algo. Muchas veces, hermanos, hay algunos que son quitados de la tierra porque a veces como van a comenzar a enseñar herejías. Igual es fuerte, ¿verdad? Pero si Dios ve un hombre de Dios, una mujer que tiene demasiada influencia y de repente va a empezar a entrar herejía y el salvo, pero se va a desviar, Señor prefiere apartarlo. Porque si no, va a cargar con el extravío de tantas multitudes. Entonces, ojo con ese tema. El mensaje de Pablo. Ok, los judaizantes que fascinaron a los gálatas le decían que el apostolado y mensaje de Pablo no eran fidedignos porque le faltaba el endoso oficial de Jerusalén. Entonces estos judaizantes venían de la cuna supuestamente de Jerusalén. Entonces decían, este avivamiento llegó a Jerusalén. Nosotros somos los que tenemos el impacto espiritual. Pero Pablo no participó de esa visitación. Entonces, para que él ejerza legítimamente esta tarea, tiene que tener la validación de los apóstoles del Cordero que fueron encomendados a lo de la circuncisión. Por lo tanto, Pablo para nosotros no tiene tanta legitimidad como aquello que nace propiamente de Jerusalén y trastocaban las enseñanzas de Pablo. Ahora, nosotros recibimos nuestras credenciales de Pedro. Decían, como si la aprobación de los hombres contara para saber si un predicador es enviado por Dios. Hermanos amados, si alguien es enviado por Dios, Dios lo va a ayudar. Dios lo va a ayudar. Le voy a decir algo. Hay pastores que a lo mejor nunca en la vida los van a reconocer, pero si son enviados de Dios, Dios los va a ayudar. Apóstoles que aunque resisten a reconocerlos acá en la tierra, pero si son enviados de Dios a esa tarea, Dios los va a ayudar.
y así profeta, y así evangelista, y así maestro, y así servidor. Si están, hermanos amados, direccionados a una tarea, Dios les va a ayudar. Entonces ellos querían quitarle valor al mensaje doctrinal porque, según ellos, le faltaba la aprobación de ciertos segmentos. Ahora, esto no tiene nada que ver con no caminar en orden, ojo, porque nosotros creemos en la autoridad legal y en el envío y la aprobación. Estoy hablando de que había una autoridad legítima, reconocida por Dios, validada por varios del cuerpo de Cristo, que reconocían la obra apostólica de Pablo. Solamente había un segmento que estaba distorsionando este evangelio. Decían, Pablo empieza su carta afirmando que su mensaje y ministerio vino directamente de Jesucristo. ¿Por qué Pablo manifiesta eso? ¿Por qué Pablo manifiesta que su evangelio vino directamente de Jesucristo? Porque querer asentar y afirmar que él tenía un envío, una delegación de Jesucristo propiamente tal. Pablo, apóstol de Jesucristo, apartado por él, apartado por Dios para esta tarea. En ninguna parte de la Biblia dice que para ser apóstol del Espíritu Santo hay que ver a Jesucristo resucitado. No lo dice tácitamente. Solamente que los apóstoles del Cordero caminaron con Jesucristo. Y algunos se sacan como una señal del reconocimiento apostólico que tenían que haber caminado con Jesús. Pero eso, hermano amado, es algo interpretativo. Pablo no caminó con Jesucristo, y cuando dice en 1 Corintios 11, este mandamiento os enseño, que el día en que el Señor Jesucristo había aprendido por el Señor. ¿Y cuándo lo aprendió si no había caminado con Él? Había una revelación que él había escrito de parte del Señor. Ok, Pablo empieza su carta afirmando que su mensaje y ministerio vino directamente de Jesucristo. Y de inmediato expone el evangelio que predica. El evangelio de Pablo se centraba en Cristo, su muerte, su sepultura y su resurrección. El evangelio de Pablo no se centraba en Moisés o en la ley. Interesante. Era un evangelio de gracia que traía paz. Era un evangelio de libertad para librarnos. Los judaizantes llevaban a las iglesias a la esclavitud de la ley, y la muerte de Cristo nos ha librado de este presente siglo malo y nos ha dado una nueva posición en libertad. No es de sorprenderse que Pablo añadiera, a quien se le ha dado la gloria por los siglos de los siglos. Entonces es importante entender que hoy día no estamos nosotros sujetos a las obras de la ley. No va a aparecer alguien acá diciendo, no, yo me quiero circuncidar en la carne. No, porque aquí no vamos a tener ningún cuchillo afilado para eso. No, pues hermanos, si nosotros estamos en la fe por medio de Jesucristo, en la gracia de Dios, en la gracia de Cristo, y voy a hacer esta pregunta: ¿cuántos son salvos por medio de fe en Jesucristo el Señor? No por las obras de la ley. No va a pensar alguno que decir, yo quiero que Dios me responda, y se va a ir rompiendo las rodillas para el cerro, pues hermano. O va a llegar aquí todo lacerado porque usted quería hacer sacrificio vivo. No malinterprete. Empezar a golpearse así. No, hermano. O va usted a empezar a tomar el ayuno como una forma de manipulación para tratar de negociar con Dios una respuesta. El ayuno no es para eso. Yo ayuné para que Dios me respondiera. No, el ayuno no es para eso. El ayuno no es para demacrar el rostro y andar publicando lo que uno hace. Estos hacían conducta de judíos, fariseos. Hacían ayuno y después se iban a mostrar a la gente con todo el rostro demacrado. Estoy ayunando, estoy ayunando, estoy buscando a Dios. Busque a Dios calladito. Pero si no, tiene que andar haciendo ese ayuno. Y Isaías 58 dice que ahí está el verdadero ayuno. Para que también lo lea. Que significa también en todo un caminar en justicia. Un caminar en justicia. Ok. Ojalá que nunca confundamos el contenido y la intención del evangelio. Que no haya quien nos desvíe, nos desoriente, nos extravíe por alguna mala enseñanza. No vamos a pensar el salvo siempre salvo. No vamos a pensar que todas las criaturas son hijos de Dios. Eso es una doctrina errónea. Para ser hijo de Dios, según San Juan capítulo 1, hay que aceptar a Cristo como único y personal Salvador, y que no es aquel que ha sido engendrado de carne y de sangre, sino por voluntad de Dios. Y a los que le recibieron, el Señor les dio la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios.
O sea que no todo aquel que es creado es hijo de Dios. Es una verdad. No porque algunos andan transmitiendo por ahí, todos somos hijos de Dios. No, así no lo dice la Biblia. La Biblia dice que los que le recibieron, los que creyeron en Él, estos fueron hechos por la autoridad de Él, hijos de Dios. ¿Quiere decir que usted es hijo de Dios? Porque recibió a Jesucristo como su único personal Salvador. Y si alguien no lo ha recibido, a buena hora que lo reciba. Porque a través de Jesucristo alcanzamos estas promesas gloriosas. ¿Ok? Entonces, hermanos amados, habían cosas que a Pablo le impactaban. Una, de que después de experimentar la bendición de la salvación, se hayan alejado tan pronto hacia otro mensaje. Que se alejaran de él. ¿De quién? De Pablo, que había sufrido para llevarles a Cristo. Esto es importante también, hermanos amados, guardando las proporciones, guardando las proporciones, bien lo digo, voy a repetirlo, guardando las proporciones. Su pastor le predica todo un año y de repente el hermano se extravía porque escuchó un video en YouTube que dice algo contrario, que nadie sabe que lo subió. Hermano, ¿no te he visto en la congregación? No, pastor, ya no voy a ir porque vi un video en YouTube que dice que no hay apóstoles. Vi un video en YouTube que dice que habían cosas que eran de la ley. Es que vi un video en YouTube donde... Hermano, ¿y qué pasó con la semilla sembrada de aquel que te está llevando a Cristo? Hermanos, el evangelio vivo trae cambios. Te pregunto, ¿el evangelio predicado y recibido en tu vida ha cambiado tu vida? Entonces es un poder. Es un poder. Entonces, cuidado con no desviarnos de este camino. Ahora, te quiero compartir porque ya te lo cité y te lo quiero dejar ahí afirmado. Primera de Tesalonicenses 1, verso 5. Dice la palabra, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Diga conmigo, palabras solamente. Sino también en ¿qué? En poder. Diga conmigo, poder. ¿En qué? En el Espíritu Santo. Y en plena certidumbre, convicción, seguridad, plenitud, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces acá poner atención que el evangelio no es solo de ahora, ¿cómo nosotros traducimos ese poder? ¿Cómo traducimos ese poder? Porque aquí también nos vamos a desmarcar un poquitito también de a lo mejor otros segmentos. No, lo que pasa es que las lenguas no son de este tiempo. No, lo que pasa es que los milagros no son de este tiempo. No, lo que pasa es que las señales no son. Escúcheme bien, cuando alguien no reproduce el poder, critica a aquel que lo ministra. Cuando a alguien no le fluye algo, critica a aquel que lo tiene. Pero la evidencia más grande, entonces, ¿has tú experimentado del poder de Dios en tu vida? Te pregunto, ¿has experimentado del poder de Dios en tu vida? ¿Quién le va a quitar a una persona que el Señor tenía un cáncer y Dios se lo sanó? ¿Quién le va a quitar a una persona que tenía escoliosis y Dios le enderezó la columna? ¿Quién le va a quitar un milagro a aquel que es ciego y pudo ver? ¿Quién le va a quitar el milagro a aquel que se quería quitar la vida y se le manifestó el Señor y le dio un cambio de jornada? ¿Quién va a decirle que eso no fue real? ¿Quién va a decirle a alguien que ha experimentado el poder de Dios en su vida, el fluir de Dios, y ha visto la obra poderosa en él y ha fluido en eso, que ese poder no existe? Entonces, hermanos amados, el evangelio, aquel que está con las sandalias bien calzadas, escúcheme bien, te ministro esta verdad, yo quiero que Dios te empiece a ocupar con poder. Y para eso
Vas a tener que prepararte, vas a tener que orar, vas a tener que pedirle al Señor. No solamente me quiero llenar de versículos, de teología, de Biblia y de la bestia y de Apocalipsis y de carta apostólica. No. Señor, quiero aprender eso. Pero el reino de Dios se manifiesta predicando, enseñando, sanando y liberando. Entonces, va a ponerle énfasis, hermanos amados, al evangelio de poder. ¿Por qué? Porque el evangelio de poder va a hacer que la gente venga más rápido a los pies de Cristo. Me dijo la niña que yo le estaba hablando al Señor, porque yo no le conté esa parte. Cuando yo le empecé a hablar, ella empezó a recibir y ella me dijo: usted tiene como algo, ¿cómo que usted sabe lo que yo no le he dicho? Esos son como habilidades. Ella no sabía. Entonces yo le dije: mira, te voy a ayudar a recordarte un poquitito a lo mejor de lo que tú no sabes. Dios, a través de su Espíritu Santo, da dones. Y esos dones pueden ser de ciencia, pueden ser proféticos, pueden ser de sabiduría, pueden ser de fe. Lo que yo te estoy diciendo es porque vino sobre mí un don de ciencia. Por eso, no que yo me sepa tu vida, pero el Espíritu Santo me está diciendo lo que está dentro de ti. Por eso tú estás escuchando esto. Entonces eso no es saber. Porque yo, hermanos, le puedo decir en carne propia, yo estuve en un instituto bíblico donde hablaban de todos los dones y no practicaban ninguno. Entonces, ¿por qué cree que todas las profesiones dicen, cuando le enseñan la teoría, le están diciendo a usted, hay carreras, la mayoría de las carreras, ¿qué es lo que tienen para poder entregarle su título? Tiene que haber una práctica, ¿cierto? Tiene que haber algo que usted demuestre el tema. En la mayoría tiene que haber, ya, listo, pero antes de titular tiene que ir a la práctica. Y de repente usted le enseña enfermería o medicina. Me acuerdo, Luchito en algún momento le dijo, ya, tienen que ir, ¿cómo le llaman ustedes? Internado, ¿verdad? Tiene que ir a internarse. ¿Te encontraste con algún cuerpo ahí? ¿Alguna situación? A lo mejor la viste en los libros, pero de repente llegaste y estás estudiando corazón, pulmón, arteria. Ya, ahora vaya a internarse. De repente lo pusieron aquí, le dijeron un cuerpo. ¡Pum! Toma el corazón, Luchito. Ya. Uy, así el corazón. No es lo mismo saber que tener la experiencia en eso. Entonces, hermano amado, el evangelio de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, para poder ver, dice la Biblia que cada uno ocupe su don conforme a la fe. Estas señales seguirán al que cree. Voy a orar por ti para ver si Dios quiere. Dios no te mandó a orar así. No lo voy a decir para acá. Dios no te mandó a orar así. ¿Cómo te mandó Dios a orar? Con fe. Y pondréis las manos sobre los enfermos y los enfermos. ¿Eso qué es? Con fe, hermanos amados. Porque si alguien, hermano, vamos a orar. Amén, vamos a orar. Ya. Porque usted cree, ¿cierto? Yo también. Ya. Hermano, con ese señor aquí. Ya, hermano, déjelo ahí, mejor me voy. Gracias. No, pues hermano, de que con fe. Si al final usted no va a sanar a nadie, pero el poder del Espíritu Santo en usted sí. Entonces tenemos que tener fe. Pero para poder manifestar entonces, hermano amado, el poder del Evangelio, tenemos que creer que el Evangelio tiene un poder. Tenemos que creer que el Evangelio tiene un poder. Y ese poder, hermanos, se va a habilitarnos para poder avanzar en esta tarea, en esta última recta, de una forma más agresiva, de una forma más rápida. Porque no va a ser una tarea, hermano, una pelea de argumentos. Cuando Moisés llegó con los argumentos del Dios al que él lo había enviado, entonces fíjese algo, sabía que él era el Dios que lo había enviado. Y sabía, pero Dios, como conocía el sistema, cómo operaba, le dijo, mira, por ti voy a hacer milagros. Y si no creen a las palabras, van a creer al Dios que hace estas evidencias. Jesucristo dijo, les voy a enviar. Y si no creen a sus palabras, van a creer en el poder. Entonces, hermano, usted le puede decir, no, yo no creo. Como yo le dije
pastor, ¿puede venir a orar por este niñito que tiene la cabeza rota y tiene el cráneo afuera y el médico lo había desahuciado? De repente yo voy a orar por él y estaban todos ahí. Y el expediente que yo leí decía, ya estaba finiquitado. Y el papá llorando y me pidió que orara. Entonces le voy a decir yo. Y en ese momento yo sentí el poder. ¿Se acuerda un versículo que dice que el poder estaba con él para sanar? Porque uno siente cuando viene esa confirmación de Dios. Entonces yo lo sentí ese poder y yo le dije, discúlpame que diga, a lo mejor voy a caer mal. Tu hijo no se va a morir. Tu hijo Dios lo va a sanar. Y yo, si no le creo a Dios, lo van a creer a ellos. Entonces le dije, hermano, ¿me permite orar? Pastor, si por eso lo llamé. Oramos por él y Dios lo sanó. Yo respeto, hermanos amados, a todos los que tienen la carrera que estudian medicina, enfermería, pero yo sé que ellos conocen lo creado, pero yo conozco al Dios que lo creó. O sea, Dios nos conoce. Entonces Dios tiene ese poder dado a sus hijos. Iglesia, Dios te dio ese poder. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia que está fundamentada en la roca que es Cristo. Proclamemos los bautismos del Espíritu Santo. Proclamemos las llenuras de Dios. Proclamemos las sanidades de Dios. Oremos por aquella enferma que está enferma y declaremos que Dios tiene el poder y que el Dios de ayer es el mismo de hoy y es el mismo Dios por siempre. Un evangelio de poder. Oremos por eso, ora por eso, ora por esa manifestación, para que vengan esa llenura, para que vengan esas habilitaciones. Porque fíjese algo, porque aunque usted sea del vulgo y no tenga mucha facilidad de palabra, si el poder de Dios está en ti, ya le hiciste. Porque aunque te digan, pero explícame, no te puedo explicar, de buena manera, porque hay algunos que quieren demostrar el poder de Dios con tonteras. Entonces, de buena manera, usted va a poder expresar, mira, ¿sabes qué? Hay muchas cosas que puedo que yo no sepa, pero yo sé que Dios te puede sanar. Y quiero orar por ti. Y Dios lo puede hacer. ¿Tú crees que Dios? No sé. Yo creo que Dios lo puede. Y proclamar y evangelizar. Tiene una respuesta. Este mensaje de las sandalias se te tiene que impregnar en ti. La sanidad de tus pies, la sanidad de tus pies. Dios te quiere enviar para que alcance gente que está perdiéndose, gente que está enferma, gente que necesita de la palabra que esté en tu boca. Para eso usted no necesita, hermanos amados, que le den, hermano amado, todas las medallas, hermano amado, que usted necesita. No, para eso tiene que creer y saber que está en una casa, que cree en el poder del Espíritu Santo. Y eso tiene que activarse en ti. Yo anhelo que se active en ti. Yo oro en mi casa y le digo, Señor, activa esto en la iglesia, avívate. Yo estoy orando, danos avivamiento, que se vean sanidades, liberaciones, milagros, llenuras. Así estoy orando yo. Creo que Dios lo puede hacer. Creo que Dios se está manifestando de una manera poderosísima. Y creo que Dios lo va a seguir haciendo. Y creo que estamos, hermanos, en un camino donde vamos a ver mayor evidencia de la obra liberadora. Dios va a ir cortando cadenas, Dios va a ir cortando ataduras, Dios va a ir cortando ligaduras, Dios va a ir cortando cadenas de impiedad, Dios va a ir, hermano amado, sacando espíritus inmundos, demonios de los asideros familiares, del interior de la gente, cosas que por años no se pudieron vencer, van a comenzar a vencerse, van a perder autoridad, van a empezar a ceder su resistencia, su lugar, porque van a ver poder del Espíritu Santo. Y tú tienes que ser parte de esa bendición. ¿Lo crees? Para eso voy a invitar al hermano que esté de turno, porque ya le hablé 55 minutos. Entonces quiero cerrar con eso. Para que se cumpla eso, tenemos que cumplir una faceta de equilibrio. Entonces por eso quiero cerrar esto con esto. Y no cesaban de enseñar. Diga conmigo, no cesaban. ¿De qué cosa? De enseñar. ¿Y qué más? De anunciar. Escúcheme bien. Enseñanza y anuncio. Enseñanza y anuncio. No se cansaban de enseñar, teórico. No se cansaban de practicar. Enseña, anuncia. Enseña, anuncia. Teoría, práctica. Teoría, práctica. Hay algunos que hacen castillo de cristal y no hacen nada. De nada sirve usted que le esté haciendo una escuela evangelística acá, si no gana nadie. Tiene que ir a la práctica. Práctica. Práctica.
práctica. Enseña y anuncia. ¿Qué cosa? Evangelio. Y aquí está el secreto del sinergismo del poder. Jesús enseña de Cristo Jesús en el templo. ¿Dónde? En el templo. ¿Y dónde? Quitemos el concepto religioso que solamente el evangelio se vive en el templo. El evangelio se debe vivir en las casas. Se enseña en el templo, se enseña también en las casas. Oramos en el templo, oramos también en nuestra casa. Leemos la palabra en el templo, leemos la palabra también en la casa. Adoramos en el templo, pero también adoramos en nuestras casas. Honramos a Dios en el templo, pero honramos a Dios en nuestras casas. Rogamos santidad en el templo, pero en nuestras casas rogamos ser santos también. Nos vemos lindos en el templo, pero también nos debemos ver lindos en las casas. Cuando todos nos ven en el templo, cuando nadie nos ve en la casa, eso es carácter, amados. El evangelio de Jesucristo se enseña y se anuncia todos los días en el templo y en la casa. Sus pastores les van a colaborar en la tarea de poder ayudarle en su matrimonio, en los jóvenes, en los renuevos, en los niños. Pero no te olvides que hay una tarea que tienes que ejecutar tú en tu casa. Esa tarea Dios te la encomendó a ti en tu casa. Vienes y se te enseña en el templo, pero vas a tener también que enseñarlo en tu casa, lo que se te enseña en el templo. Eso es, lleva a la práctica lo que recibes aquí. No es lo que sabes, es lo que vives. Bonito ese versículo. Y mire ese. Y diligentemente, diga conmigo, diligentemente. No un día, vamos a orar hoy día por nuestros hijos. Hoy día vamos a orar, hija. Hoy día vamos a orar, hijo, lunes. Martes no, miércoles no, jueves, el sábado se acordó. ¿Oremos de nuevo, hijo? No. ¿Qué dice ahí? Diligentemente las enseñarás. ¿Dónde es el campo de enseñanza de los hijos? Aparte del templo. Y hablarás de ellas cuando te sientes, ¿dónde? En tu casa. Y cuando andes, ¿dónde? Y cuando te despiertes y te acuestes y cuando te levantes, la atarás una señal en tu mano, pondrás un sello en tus ojos, la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Será necesario tanto? Si el Señor lo dijo, es porque es importante que la palabra esté en tus puertas, que la palabra esté en tus pilares, que la palabra esté en tus ojos, que la palabra esté en tus manos, que la palabra esté en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y le enseñas a tus hijos diligentemente estando en tu casa. Te quiero enseñar, hijo. Vamos a orar, hijo. Hija, vamos a orar. Vamos a sentarnos en la mesa. Vamos a tomarnos de nuestras manos. Vamos a orar. Hija, ¿oraste? No, apágame el televisor. Ora. No, si voy a orar solo. No, hijita, te quiero escuchar orar. Quiero saber cómo estás orando. Voy a orar contigo. Ora tú. Yo te voy a escuchar. Es que no quiero. Es que vas a orar. Tienes que orar. Te voy a enseñar. Te voy a hacer diligente. Quiero que ames a Dios. Porque el evangelio no es religión. Es devoción, es relación. Es compañerismo. Es comunión. De nada vamos a lograr sabiendo cosas que no practicamos, y la práctica se da por la comunión.
comunión con Dios. Entonces esto lo vamos a enseñar en nuestras casas. Si lo enseñamos en nuestras casas, Dios nos va a ayudar. Porque quiere decir que vamos a hacer un reflejo de las cosas que vimos en el templo. Entonces no vamos a hacer solamente en el templo, bendito, glorioso día. Pero qué lindo va a ser ver la presencia de Dios en tu mesa. Qué lindo va a ser ver la presencia de Dios en tu cama. Discúlpeme, cuando vayas a acercarte a tu esposo o a tu esposa a tener un tiempo de amores, qué lindo sería que Dios te visitara ahí. ¿Dios lo puede hacer? Por supuesto. Qué lindo es poder involucrar a Dios en todos los aspectos. Aquí Dios lo estaba exhortando a su pueblo y le estaba diciendo al pueblo: cuídate. Cuando yo te dé todo lo que te he prometido, te introduzca en la tierra que yo prometí, y te dé viñas que tú no plantaste, y olivares que tú no sembraste, y casas que tú no construiste, y estructuras que tú no edificaste, no te olvides que el Señor tu Dios fue quien te las dio. Esto muchos de los israelitas dejaron de practicarlo. Por eso cuando murió Moisés, entró Josué tuvo que ir recalcando la enseñanza. Pero cuando murió Josué, entraron al periodo de los jueces, se levantó una generación que no conocía a Dios, ni al Dios de sus padres, ni lo que había ocurrido, ni lo que había sucedido. Quiere decir que no se trasladó la enseñanza. Terrible. Entonces, para que la enseñanza permanezca y se llame la ciudad fiel, tienen que ser restaurados los consejeros y los jueces como en el principio. Quiere decir que los padres tienen que rogar a Dios: dame un espíritu de buen discernimiento y dame un espíritu de consejo sabio para poder guiar mi casa. Así que hay harto trabajo. Sandalias bien puestas. No es decir, yo soy cristiano. No hay saludo más lindo que el Hijo de Dios. Dios te bendiga, mi hermano. Y después mintiendo y robando. Consecuencia. ¿Queremos que Dios nos ocupe? Entonces démosle nuestra vida. Démosle nuestra vida. Y Él lo va a hacer. Qué hermosa y maravillosa y santa es su palabra. Oramos por ella sobre nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que tú, Señor, sanes nuestros pies. Permítenos, Señor, ceñirnos esas sandalias de la manera más correcta y que nuestro caminar sea agradable contigo. Lava nuestros pies en agua para tener comunión contigo y comprender lo que tú estás haciendo. Señor, lava nuestros pies en leche para que la doctrina, Señor, sea fuerte en nuestra vida y se establezca este caminar. Permite que estas sandalias del Evangelio sean bien puestas para que haya enseñanza y haya práctica, para que el poder de tu Espíritu se manifieste en nuestra vida, para que podamos entender la revelación de la paternidad, para que podamos comprender el Evangelio de la obediencia, para que podamos asimilar, Señor, lo que es este Evangelio del caminar, de que se viva no solamente en el templo, sino en las casas. Guárdanos de, Señor, desviarnos por un Evangelio diferente, en un Evangelio pervertido, tergiversado. Uno sea el Evangelio de la verdad para nosotros. Ayúdanos, Señor, a abrazarlo con fe, con confianza y asimilarlo en nuestra vida. Te rogamos tu bendición y esta palabra sobre nosotros sea guardada en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.